Buenos días, profe. Ya, chicos, ya. Buenos días, buenos días. Los tres aguacates que estén listos para comer, pero que estén maduros. Marixa, Marixa, dame viendo un esfero azul, mija, por ahí atrás. No está por ahí en el armario. A ver, hasta que ingresen todos, quisiera registrar la asistencia de ustedes. A Buenos ver, días, profe. ¿cómo están? Buenos días. A ver, está Gabriela Ordóñez, Juan Quintuña, ¿qué más está? Galo, que un tema bastante interesante. Profe, una pregunta. A ver, ahora sí todos están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Ya, vamos a trabajar este tema súper interesante. A ver, ahí está, ¿ya? Hoy nos tocaría abordar el tema de la astronomía, ¿sí? A ver, para entender esto vamos a ir analizando también algunos conceptos. Ahí tenemos sí, aportes de la astronomía y la física en el estudio del universo, ¿sí? Quisiera preguntarles, a ver, ¿alguien ha escuchado estos términos, astronomía y física? ¿Qué han escuchado sobre este tema, de astronomía y física? Comenten nomás las ideas que hayan tenido ustedes.
¿Nadie? Bueno, yo en este caso, pues a mi hijo en el colegio le he escuchado que está en lo que es algo de clases, pero de ahí algo así muy aparte, no, la verdad. Ya. Em, bien. Alguien que pueda ayudar a leer. Abajito tenemos los conceptos astronomía y física. A ver, está por ahí. Vamos a ver quiénes nomás estaban presentes en la clase para poder pedirles que nos ayuden. A ver, está Raquel, Raquel Rivera. Sí, licenciado. Ayúdeme leyendo. Astronomía. Astronomía, ciencia que estudia la estructura y la composición de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos. Ya. Gracias Raquel, antes de que nosotros podamos tener el conocimiento del universo que tenemos ahora, los primeros astrónomos se basaban básicamente en la observación, ¿sí? Hablemos de los tiempos de Aristóteles, de Pitágoras. En esos tiempos solamente nosotros teníamos el conocimiento mediante la observación, ¿sí? No había nada más. Pero luego, con el desarrollo de las ciencias desde la era moderna para acá, hemos ido definiendo una ciencia para cada fenómeno, ¿ya? Entonces, en este caso, la astronomía lo que hace es estudiar, ¿sí? La estructura y composición de los astros, ¿ya? Y desde ahí, pues nosotros podemos ver que incluso podemos calcular hasta la edad del universo, ¿sí? Cuántos planetas existen, cuántas galaxias, cuál es la extensión del universo, en fin. Eso estudiamos con la astronomía, ¿sí? Y esto no hubiera sido posible si es que no hubiésemos tenido en nuestra mano la ciencia de los números, ¿sí? Esa ciencia se llama matemáticas, pero no solo la matemática fue suficiente, necesitábamos otra ciencia más dura que las matemáticas. Esta ciencia se llama física, ¿sí? A ver, alguien que me pueda ayudar leyendo la física. Juan Quintuña, ¿está? Señor Quintuña, por favor. Sí, profe. A ver, ayúdeme leyendo física. Física, ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales. Ya, muchas gracias. A ver, eh, la física tiene la capacidad de estudiar propiedades de la materia, pero acompañados de la energía, ¿sí? Y establecer unas leyes que explican fenómenos de la naturaleza. Tenemos que tener en cuenta aquí que no explica los fenómenos moleculares, ¿ya? Porque de eso se encarga la química, en cambio. La física lo único que hace es explicar, ¿sí?, los sucesos que se dan en la naturaleza y que están guiados, digamos así, por la energía, ¿sí? Y esa energía nos permite comprender la actividad de cada fenómeno, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos el estudio de la termodinámica, el estudio de la dinámica, que es el movimiento. En la física tenemos también el estudio del sonido, que es la acústica. Tenemos la termodinámica, como les decía, eh, y así tenemos algunas ramas que estudia la física, ¿sí? Y la unión de estas dos ciencias, de la astronomía y de la física, ha permitido desarrollar lo que nosotros conocemos como astrofísica, ¿ya? Eh, a ver, está Abigail, Abigail Íñiguez, ayúdeme leyendo astrofísica. Sarita Íñiguez está, Sí, Lisa, disculpa. por favor, astrofísica. Astrofísica, rama de la astronomía que estudia las propiedades de los astros, así como su origen y evolución, utilizando los métodos y las leyes de la física. Muchas gracias. A ver, la unión de la astronomía y de la física ha desencadenado en
la astrofísica, y que es una rama de la astronomía que prácticamente se encarga de analizar, de estudiar, de describir, de explicar, de facilitar la comprensión de propiedades de los astros. Hablemos, por ejemplo, ya, a ver, nosotros decimos que en el sistema solar tenemos 9 planetas, que hay 5 satélites, que la estrella más grande se llama Sol, que la Tierra demora 24 horas en dar la vuelta en su propio eje, que demora 365 días en dar la vuelta al Sol, que el Sol dista 150 millones de kilómetros desde la Tierra, que el Sol es una bomba de hidrógeno, que la Tierra es 3/4 partes de agua, en fin, todas esas cosas nosotros comprendemos gracias a que existe esta ciencia que se llama astrofísica. Y más allá, fuera de nuestro sistema solar, nosotros podemos analizar mediante esta ciencia, por ejemplo, la composición del planeta o de una galaxia que no sea la Vía Láctea. Ahí podemos hablar de materia oscura, hablamos de agujeros negros, hablamos de el tiempo y el espacio en el universo, hablamos de enanas blancas, hablamos de nebulosas, en fin, todas esas propiedades de los elementos que conforman el universo nosotros podemos describir gracias a la astrofísica, ¿sí? Ahora, no es que de la noche a la mañana estas ciencias se desarrollaron, ¿sí? Sino más bien esto tomó un proceso, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo se desarrolló esto, ¿sí? A ver, ¿cómo hemos avanzado nosotros? ¿Sí? Como les decía anteriormente, los primeros astrónomos, o sea, los antiguos griegos, incluso en nuestra América, antes de que vengan los europeos, también había gente que se dedicaba a observar la luna, por ejemplo, y por eso existe esa creencia de que en luna tierna no se siembra, por ejemplo. ¿Sí han escuchado? O que Sí. en luna tierna duele el brazo al que está roto la mano, en fin. Son cuestiones que la gente fue asociando y de acuerdo al fenómeno que se veía, porque no poseíamos el conocimiento todavía. ¿Sí? Asimismo, en Europa igual, la gente se dedicó a trabajar. ¿Sí? A ver, aquí tenemos las fotos de unos personajes importantes. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado algo de estos señores? Comente. No, licenciado. ¿No? Isaac Newton fue el que descubrió la gravedad. Ya, Isaac Newton descubrió la gravedad. Ya. Muy bien. ¿Qué más han escuchado? De esos dos señores que están abajo, ¿qué han escuchado? ¿O han visto alguna vez? No. ¿No? Sí he escuchado de Einstein, pero no sé muy bien, o sea, de qué, pero sí he escuchado de él. ¿Qué ha escuchado del señor Einstein? Él descubrió algo, no estoy bien exactamente qué, pero sí he escuchado de él. No estoy muy Ya, enterado. muy bien. Algo han escuchado, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Ha escuchado algo de estos señores, de estos tres señores que ponemos aquí? ¿No? Ya. A ver, primero vamos a comentarles lo que expuso cada uno y al final les voy a contar una anécdota eh, interesante de estos señores. A ver, el primero, Galileo Galilei. Ya. A ver, Galileo fue un astrónomo italiano. A él le debemos el nacimiento de la astronomía. Es el padre de la astronomía, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué le decimos el padre de la astronomía si más antes ya existían investigaciones? Ya, pero Galileo fue un científico que avanzó un poco más que los demás al inventar el telescopio. Ya, el telescopio nos permite a nosotros observar lo que sucede en el universo. Ya nosotros ahorita, si levantamos la vista y vemos al espacio, nosotros, ¿qué vamos a encontrar desde nuestra posición? Lo máximo que hemos avanzado a ver, ¿qué ha sido? Cuente. Las estrellas. Las estrellas, La ya, ¿qué luna. más? La La luna, luna, el ¿qué más? cielo, el sol, el cielo. El sol, ya, ¿qué más? Los Licenciado, satélites.
Ya, digan. Cuando a veces vamos a cajas de las noches, está el cielo despejado, se ve bastantes cosas. La Vía Láctea, podemos Es ver. también, Desde el sí, podemos ver en las cajas. sí. Ya, ¿qué más? Eso podemos ver, ¿no es cierto? Y no sé si ustedes se han fijado, pero a veces, depende de la época del año, podemos ver o al planeta Venus, sí, o al planeta Marte. Podemos ver, está junto con la Luna, sí. O en las noches estrelladas, por ejemplo, hablemos desde enero hasta mayo, ya. Ahí podemos ver en las noches estrelladas, si vemos en el firmamento, nosotros vamos a ver que hay una estrella que brilla más que toditas. Sí, esa estrella que más brilla se llama el planeta Venus, ¿ya? Y en las noches de luna, como las que hemos estado pasando en semanas anteriores, al ladito de la luna hay, no sé si pueden ver aquí, al lado de donde está Newton, sí, hay un chiquito planetita pequeño, ya, ahí está el planeta Marte. Podemos observar. Pareciera que estuviera cerquita, pero está a 4 años de viaje yendo a la velocidad de la luz. ¿Sí? Ya. Entonces Galileo inventó el telescopio. ¿Sí? Y a partir de ahí, él reafirmó y sentó para siempre que no era la Tierra el centro del universo, porque hasta antes de eso la iglesia nos había convencido de que la Tierra es el centro del universo y a partir de la Tierra se mueve todo el resto. Y eso no era así. Galileo planteó el modelo heliocentrista, que se llama que el Sol es el centro del universo, según nosotros, y que la Tierra es un planeta más que se mueve. ¿Ya? Eso descubrió Galileo y a partir de ahí nosotros pudimos desarrollar la astronomía hasta donde conocemos ahora. Sin embargo, como en ese tiempo la iglesia dominaba el conocimiento, él fue reprimido, castigado y murió encarcelado Galileo Galilei por decir que no era la Tierra el centro del universo, sino el Sol. ¿Ya? Y además murió ciego porque ver al Sol directamente le provocó ceguera. Provoca ceguera, de hecho, ver al Sol directamente. Él no tenía los instrumentos sofisticados. Sin embargo, a él le debemos el descubrimiento del telescopio y a partir de ahí el desarrollo de la astronomía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Ya. No, Ahora, profe. veamos lo que nos enseña vuelta el señor Newton. Ya. Isaac Newton, como dijo alguien, Gabriel Ordóñez, me parece que Newton fue un físico inglés, ya, a quien le debemos algunos aportes a la ciencia, ya, pero en especial para la astronomía le debemos la invención de la teoría de la gravedad, ¿ya? ¿Qué es la teoría de la gravedad? Se preguntarán qué significará estar grave. ¿Qué será? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la teoría de la gravedad? ¿Qué han oído sobre esta teoría? A la fuerza que va. Ya, podría ser a la fuerza que va. Podría ser, Lo ya. que puede flotar sobre el aire. ¿Perdón? Lo que puede flotar sobre el aire. Puede flotar sobre el aire, ya. Puede ser también. ¿Alguien más? A la velocidad que viaja. A la velocidad que viaja un objeto, ya, puede ser. Muy bien. Ya. A ver. ¿Ustedes alguna vez, y si no han ido, les invito a que vayan? En Cuenca tenemos el planetario frente a, bueno, en el Parque de la Madre está el planetario, frente al edificio de Cámara de Industrias, frente al Mile, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver en una versión mini cómo está hecho el universo, ¿ya? Y ustedes ven que parece que hay un espacio vacío, ¿no es cierto? O sea, si ustedes ven, sacan la cabeza por su ventana y ven a la luna, parece que estuviera en el vacío, ¿no es cierto? No hay nada más que le esté soportando a la luna, o sí hay. No, la luna está solita.
No hay nada, ¿no es cierto? Es un espacio vacío, aparentemente es un espacio vacío. Hasta antes de Galileo se tenía horror al espacio vacío, ¿sí? O sea, no se hablaba del espacio vacío. Ahí decían que está el Espíritu de Dios, decían que está conteniendo. Eso decían la iglesia, ya. Pero luego nosotros, avanzando en el progreso científico, pudimos observar y llegar a la conclusión de que no ha sido nada, ninguna fuerza de Dios, sino más bien ha sido un fenómeno o una fuerza. Ya. El universo tiene 4 fuerzas que le contienen, que le sostienen. 4 fuerzas del universo. La primera fuerza y la más omnipresente, ¿sí? Aunque es la menos débil, digamos la más débil, ya, es la fuerza gravitatoria. Luego tenemos la fuerza electromagnética. Luego tenemos la interacción nuclear fuerte y finalmente la interacción nuclear débil. ¿Ya? Esas son las 4 fuerzas que le contienen al universo. ¿Ya? Y una de esas es la gravitatoria. ¿Ya? Esa fuerza gravitatoria permite que los cuerpos celestes no se caigan. ¿Ya? Permite que los cuerpos se mantengan ahí en su posición, porque hay una especie de, como de elástico, diríamos, imaginario, pero que no es elástico, sino es una fuerza que se llama gravitación. ¿Ya? Y esa fuerza les está conteniendo ahí y no permite que se caigan. ¿Por qué? Porque los cuerpos se atraen según sus masas. ¿Ya? Entonces, eso permite que la luna esté en su posición, que el sol esté en su posición, que la tierra esté en su posición y ha permitido, ¿no es cierto?, que estén ahí, que se mantengan. ¿Ya? Esto descubrió el señor Isaac Newton y le dio un valor. ¿Ya? El valor de la gravedad para la Tierra es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la magnitud de la gravedad. ¿Ya? Y finalmente, quiero hablarles de estos 2 señores que están al final, que son Stephen Hawking y Albert Einstein. ¿Ya? A Einstein le debemos la teoría de la relatividad. Y por esto recibió él un premio Nobel allá en 1921, premio Nobel de la física. ¿Ya? Hasta antes de él se creía que el tiempo y el espacio son absolutos. ¿Ya? Sin embargo, Einstein, con los cálculos matemáticos y físicos, descubrió que no era así, que más bien el tiempo y el espacio dependían de la magnitud de los cuerpos, ¿ya? Entonces él decía, por ejemplo, y ahí llegamos a esa conclusión, ¿no es cierto?, que mientras más grande sea el objeto, más demorará su recorrido al Sol, por ejemplo, ¿ya? Y llegó también a descubrir que no es un espacio lineal infinito, gigantesco, lineal, no. Él descubrió que había unas ondulaciones en el espacio, ¿sí? Y eso dependía básicamente de la magnitud de los cuerpos. Por ejemplo, nuestro planeta, como es pequeñito, no iba a influir en las ondas que tenga, por ejemplo, el planeta Júpiter, ¿ya? Entonces, él llegó mediante fórmulas matemáticas y físicas a describir ese término, ¿ya? Y el señor Hawking, en cambio, un astrofísico inglés que murió hace poco, también fue premio Nobel. Él logró abordar en los últimos años y, prácticamente un poco a tratar de describir cómo se originó el universo, ¿sí? A partir de dónde se originó. ¿Sí? Y con los aportes de él en el 2012 llegamos a descubrir, ¿sí?, que hay una partícula que genera todo lo que existe, que se llama bosón de Higgs o partícula de Dios, dirían los cristianos, pero obviamente no tiene nada que ver con la religión, sino con el progreso científico. Este señor contribuyó a que podamos entender de mejor manera que no es que el universo ha salido por voluntad de algún ser aparte, sino más bien es por el desarrollo mismo que ha tenido mediante leyes físicas y químicas, se ha ido desarrollando hasta llegar al estado en el que lo conocemos, gracias a que hubo un fenómeno que se llamó explosión de Big Bang. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? No.
Ya, finalmente, la anécdota que les quería contar era que estos tres señores que están aquí, bueno, cuatro señores que están, tres señores, Galileo, Newton y Hawking, tienen algo en común, ¿ya? Newton nació en el mismo año que murió Galileo Galilei, ¿ya? Y los entendidos de la secretos esotéricos dicen que tienen algo que ver, por eso llegaron a descubrir apoyo, digamos, elementos importantes para la astronomía. Y Stephen Hawking nació, en cambio, el mismo día en que nació Galileo Galilei. Y entonces se cree que están como que interconectados estos tres señores. Y por eso llegaron a descubrir un progreso científico bastante interesante. ¿Sí? Bien, chicos. Les vamos a dejar una tareita en el modo. A ver, permítanme ver que... Ya. A ver, hay una diapositiva en donde está la tarea. ¿Sí? Ya. A ver, no sé si todos ya se han descargado del módulo. Y si no se han descargado, ya háganlo. El que no puede me avisa para yo enviarle el link por interno. Y finalmente, lo que van a hacer es leer el tema que nos toca hoy. Y en máximo 5 líneas, cada uno. Y van a describir 2 aportes de la física y la astronomía en el conocimiento del universo. Es decir, tienen 10 líneas de deber. ¿Ya? Hacer 2 aportes de la física y la astronomía en el conocimiento del universo. ¿Ya? Licenciado, diga. ¿eso le hacemos llegar entre la semana? Sí, ya vamos a cargar en el Edmodo igual. Ya, Lice, como le comentaba el otro día, no sé si nos puede enviar el link para descargar el libro, por favor. Sí, por supuesto. Me escriben y le voy enviando nomás a cada uno. ¿Ya? Listo, chicos. Yo les agradezco por su tiempo. Igual, profe. Gracias, Gracias, licenciado. Hasta el próximo.